lentamente y nada, disculpad los problemas técnicos que está habiendo. Y bueno, de todas formas, si por lo que sea hay alguna cosa que no se entiende bien, podéis preguntar cualquier cosa por el chat del vídeo, o si no, como veréis hacia el final del vídeo, bueno, del curso, os daremos una serie de correos con los que podéis contactar. ¿Vale? Y bueno, cualquier duda que tengáis o que no se me haya entendido algo bien por el sonido, me lo decís. Bueno, que conste que hemos estado probando antes el sonido y funcionaba perfectamente. Bueno, pues nada, ¿para qué sirven estos programas de seguimiento que hacemos desde Server Life? Bueno, pues es uno de nuestras facetas distintivas, ¿no? Como organización conservacionista. Somos una ONG con un perfil técnico desde nuestra fundación ya hace más de 60 años, ya casi hace más de 70 que de 60. Somos una ONG que nacimos en el seno de la universidad. Entonces, de alguna manera, siempre hemos mantenido ese perfil técnico, científico que nos caracteriza, y uno de los mejores ejemplos es pues estos programas de seguimiento que hacemos, ¿no? ¿Y para qué sirven estos programas de seguimiento? Pues porque para cualquier tipo de acción que se desarrolla de conservación, en la naturaleza necesitamos tener información. Necesitamos tener información disponible sobre cómo están las poblaciones de aves, cuál es su estado real, cuáles son sus peligros. Y una de las mejores maneras que se pueden hacer es hacerlo mediante un conocimiento lo más concreto posible. Entonces, eso, como herramientas fundamentales de cualquier acción de conservación que pueda hacerse desde nuestra organización, pues contamos con la participación de una gran cantidad de voluntarios, de los que esperamos que os podáis sumar todos los que estáis presentes en este curso, en esta charla. Y los objetivos es estos tres que veis aquí, en esta diapositiva. Por un lado, lo más importante es tener en cuenta o conocer con detalle el tamaño poblacional, la distribución de las aves y la evolución. Es decir, diciéndolo llanamente, cuántas aves hay, dónde están y cómo les va. ¿No? Si les va bien, les va mal, y en qué zonas específicamente pues, están presentes, o en qué zonas específicamente les va bien o les va mal. Pues bueno, uno de los ejemplos más claros es el del gorrión común, que todos conocéis. Desde hace unos años hemos puesto en marcha una campaña de trabajo específico en ambientes urbanos, precisamente a raíz de que los programas de seguimiento que hemos desarrollado desde Server Life han mostrado, igual que mostraban otros programas de seguimiento en Europa, el declive del gorrión común en las ciudades. O sea, aquí tenéis dos gráficas. Una es de la situación en Inglaterra, y tienen programas de seguimiento desde antes que nosotros, desde los años 70. Nosotros empezamos más tarde, en los años 90. Pero bueno, veis cómo la situación, el hecho de disponer de este tipo de herramientas, como es los programas de seguimiento y contar con una gran cantidad de voluntarios, de aficionados a las aves que salen al campo y a la vez que disfrutan de la observación de aves, contribuyen a dar información, pues tenemos esta gráfica, ¿no?, de Inglaterra como es un declive muy grande, sobre todo que ocurre en los años 70, probablemente a raíz de la intensificación agraria y cambios que se dan en la forma de gestionar las ciudades, especialmente los ambientes naturales, y como esa misma situación trasladada a nuestra región, a España, es una situación muy similar, y veis que en Inglaterra el declive es muy fuerte en esos primeros años, en los años 80 y 90, y a partir de ese momento se estabiliza con un cierto declive. Aquí en España empezamos el seguimiento
eso, en los años 90, que es cuando en Inglaterra ya están viendo ese establecimiento, esa pared del declive, aunque sigue siendo, ¿no? Pues nosotros hemos estado observándolo, con lo cual aquí probablemente partimos de no haber podido detectar, porque no teníamos esa información antes, del declive anterior, que fue mucho mayor del que estamos viendo ahora. Y bueno, ¿y por qué hacerlo con las aves pequeñas? Que es un poco lo que os vamos a contar ahora. Pues porque las aves amenazadas son especies que tienen un seguimiento ya establecido de por sí, ¿no? Sobre todo a través de las administraciones, de los gobiernos regionales, que tienen esos programas de seguimiento establecidos. Espera, que parece que hay algún problema con la presentación. O sea, me están diciendo los compañeros que se ha quedado la pantalla congelada y que no se ve. Bueno, no sé. A ver si es un problema. Bueno, se parece que no se ve el modelo de presentación. Pues voy a hacerlo así. Voy a quitar esto de aquí. De todas formas, como no tenía animaciones, pues nada, voy a seguir así. Vale, voy a seguir. Que parece que no se veía el modo de presentación como lo estaba viendo yo en el ordenador. Bueno, pues sigo por donde estaba. Todas estas especies amenazadas que os decía, pues ya tienen programas de seguimiento establecidos tanto a nivel regional como nacional, ¿no? Para controlar su estado de conservación. Pues el caso del quebrantahuesos, del águila imperial, de la cerceta pardilla, malvasía y demás, ¿no? Luego hay otras especies que tienen censos periódicos, también a gran escala, como son los que organizamos desde SoberLife, que este año hemos hecho el de cigüeña blanca, hemos hecho recientemente también el de garzas. Y bueno, son censos que también son obviamente muy importantes porque cada cierto tiempo, generalmente cada 10 años, se le toma el pulso a esas especies, ¿no? Y se actualiza esa información. No son especies que tengan una categoría de amenaza muy importante, con lo cual llevar ese seguimiento cada 10 años es suficiente, de alguna manera, para, sobre todo, teniendo en cuenta que ese seguimiento se hace a escala nacional, para poder saber, ¿no?, su estado y sus tendencias. Y luego hay otras especies con censos periódicos a pequeña escala, que son especies ya de un ambiente o de una distribución más restringida. Pero bueno, ¿y qué ocurre con las aves comunes o con las aves pequeñas? Pues bueno, son las especies sobre las que es más difícil hacer ese seguimiento. Sobre todo obviamente no se pueden hacer seguimientos de cuánto es el tamaño poblacional del verderón común en España, porque no se necesitaría de un esfuerzo tremendo, ¿no? Imaginaros, ¿no?, poder hacer estimas en cada parque, en cada bosque, en cada matorral, pues son aproximaciones que no son realistas. Así que para ellas realmente lo realmente importante es conocer su tendencia, porque además, como buenas indicadoras que son, nos van a indicar qué está pasando en su ambiente. Y es una de las grandes virtudes, ¿no?, que tienen las aves,
y por eso es tan importante utilizarlas como hacer estos tipos de seguimiento, estos programas de seguimiento, porque nos ayudan a entender cómo cambian también los ecosistemas o cómo cambian los hábitats en los que están. Las aves son un grupo biológico que responde muy rápido a esos cambios, con lo cual existe esa posibilidad de que cuando notamos un cambio muy brusco en la tendencia de unas especies o de una especie en concreto es que algo está ocurriendo, ¿no? Además, es un aspecto muy importante. Las aves son un indicador de calidad de vida. Es algo que un poco todos tenemos en mente en cuanto a que si nos dieran a elegir entre si quisiéramos vivir en una calle con árboles o sin árboles, ninguno de nosotros dudaría en que queremos vivir en una calle con árboles. Y de la misma manera, ¿no? Nos sentimos mejor si estamos en un ambiente en el que suenan muchas aves, es un ambiente agradable para todos, mientras que si no suenan aves, pues estamos un poco más intranquilos, ¿no? Entonces, en ese sentido, las aves se utilizan como indicadores de calidad de vida y, de hecho, la Oficina de Estadística Europea, el Eurostat, incluye a las tendencias de aves como un indicador de calidad de vida. Entonces, si a las aves les va bien, es un aspecto que contribuye a que nuestra calidad de vida sea mejor. Esto es un poco lo que nos estaba contando, ¿no? Que estamos mejor, ¿no? Cuando hay aves cantando que no y en contacto con la naturaleza de una manera intuitiva. Por lo cual, estos seguimientos pues, nos ayudan a entender también, de alguna manera, nuestra relación con el medio ambiente. Y bueno, hemos dado algunas claves sobre para qué sirven los programas de seguimiento y que, nada, gracias a la aportación de todos los voluntarios que están participando o que estáis participando en los programas, pues se consigue cubrir una superficie de territorio nacional muy amplia y obtener esa evolución de las poblaciones a lo largo del tiempo, que nos permite identificar pues, medidas de conservación que sean importantes de ejecutar o amenazas o presiones sobre las especies y los hábitats. Y bueno, es un poco los resultados que se obtienen son estos índices de cambio en el que el cero es como si dijéramos el estado en el que estaban esas aves cuando se inicia el programa de seguimiento y a partir de ese momento cómo cambian las poblaciones. Es importante decir que estos números que salen aquí, aunque igual no se ven del todo bien, no son porcentajes, sino que realmente son índices de cambio. Pero bueno, nos ayudan a entender de qué manera, ¿no? Una tendencia negativa o una tendencia positiva claramente se entienden y cuando es una tendencia muy positiva o muy negativa. De todas formas, esto lo que nos da es eso, es un porcentaje de cambio, un índice de cambio y cuánto de importante es ese cambio a medio y largo plazo. Además, hay implícitos otros dos objetivos y es la importancia de implicar a los voluntarios, que al fin y al cabo son los ciudadanos, o sois los ciudadanos los que estáis participando en este programa, pues implicar a la sociedad en la conservación de las aves y los hábitats y al mismo tiempo como un ejemplo, como un programa de ciencia ciudadana, permite empoderar a la sociedad en la formación de nuevas habilidades. En estos programas participa gente que ya era aficionada antes a las aves y que tenía unas destrezas importantes o unas destrezas básicas para poder desarrollar estos programas de seguimiento, pero hay otras personas que se han formado para poder participar y que se han formado a la vez que participan. Esto es otro ejemplo de formación continua, ¿no? Continuamente estamos aprendiendo nuevos cantos, estamos aprendiendo aspectos nuevos de la biología mientras estamos observando a las aves. Es importante también tener en cuenta consideraciones metodológicas y es, pues eso, que según lo que queramos saber hay que aproximarse de una manera o de otra.
En el caso de los censos como tal, que es cuando necesitamos saber la población total de unas especies, pues se acomete un estudio directo para saber exactamente cuál es ese tamaño. Se va a las zonas en las que esas especies están o en las que es posible que estén. Se trata de cubrir el 100% del territorio y detectar todas las aves. Eso es uno de los casos que es, por ejemplo, los que hablábamos antes de las especies amenazadas, las especies sobre las que cada cierto tiempo se retoma el estudio, se retoma la evaluación de la población. Y luego está el ejemplo de los muestreos, que son los programas de seguimiento como los que vamos a hablar hoy, el SACIN y el Noctua, que se basan en estimas estadísticas. Un poco también, como decía antes, es imposible saber cuántos verderones hay en España. Podemos hacer una estima, pero es una estima siempre que sea muy a grosso modo. Entonces, realmente lo que nosotros queremos saber es las tendencias de esas especies y cómo les va o cómo son esas tendencias dependiendo de los hábitats o de las regiones. Y para eso es muy importante tener cuanto más información, cuanto más puntos de muestreo y al final es cuantas más personas participando, mejor. Y estas metodologías ya están preparadas para que se pueda desarrollar de esta manera el muestreo. Otros temas importantes es eso, tener en cuenta que todos estos programas están validados por investigadores que desde el principio participaron en el diseño de esta metodología y tienen una validez estadística pues, perfectamente contrastada. De hecho, hay muchas publicaciones realizadas con estos datos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. En muchos casos veréis que el tiempo de muestreo son 5 minutos, en otros casos pues, puede ser más. Ese tiempo de muestreo está concebido porque es el momento en el que se maximiza el esfuerzo con respecto a la detección de las aves. Entonces, para puntos de muestreo, como que veis aquí en esta gráfica, sobre todo para aves pequeñas, está comprobado que en un muestreo de 5 minutos esta línea es el número de especies detectadas, pues conforme va pasando el tiempo desde el primer momento, ese número va creciendo, pero a partir de 5 minutos no hay un incremento significativo del número de especies, con lo cual un muestreo de 5 minutos nos da una estima, una representación muy aproximada a la comunidad de aves que está presente en el área que estamos estudiando, en el punto de muestreo. Luego veréis que también hay, según qué programas de seguimiento, pues que se tiene en cuenta una distancia a la que se escuchan las aves y también tiene en cuenta eso, que hay especies que son más fácilmente detectables a unas distancias largas y otras que lo son a distancias cortas. Por ejemplo, pues ahora en invierno un mosquitero común o un petirrojo, pues posiblemente sea más fácil de detectar a distancias cortas, a una banda, por ejemplo, más cerca de 25 metros, mientras que si vamos a observar rapaces o perdices, por ejemplo, aves que cantan y que suelen cantar desde lejos, o que sobre todo que son de mayor tamaño, pues se detecta más fácilmente fuera de esa banda. Con lo cual hay programas de seguimiento en el que hay que anotar a qué distancias se observan las aves, precisamente para corregir posteriormente todos esos datos. Y bueno, hay programas de seguimiento que se trabajan sin banda de muestreo, otras con banda, con estaciones o con recorridos. Las estaciones son puntos fijos en las que se hace un muestreo. Pues, por ejemplo, llegas a un punto, pues, en el caso del Noctua, llegas a un punto tranquilo y empiezas a escuchar qué aves están presentes en ese lugar. Puedes anotar las que están fuera de la banda o las que están dentro de la banda, de 25 metros generalmente. Y otro tipo de muestreos son los que se hacen mediante recorridos, en los que cuando se hacen sin banda se anotan todas las especies que se ven directamente sin más información. Y luego hay otros programas de seguimiento en los que sí que se anota, pues, como por ejemplo que se hacen durante el verano, el saque, en el que sí que se anota si las aves están cerca o lejos, principalmente porque en ese momento son muy territoriales. Entonces, esa información es... el comportamiento de las aves nos obliga a tenerlo en cuenta y adaptar la metodología. En invierno no se hace.
En invierno utilizamos con el SACIN este muestreo de hacer un recorrido a pie, anotando todas las aves que se ven sin anotar la distancia. Y bueno, vamos a pasar a contaros los programas de seguimiento que tenemos en marcha para este invierno. El primero de ellos es el SACIN, el seguimiento de aves comunes en invierno, que es la que nos permite conocer el estado de conservación precisamente de las aves comunes. Hay veces que se plantean, ¿no? Si son aves comunes, ¿por qué es importante seguirlas? Pues un poco ya lo hemos explicado antes, por un lado porque son indicadores de lo que ocurre en los ecosistemas y por otro lado porque hay veces que pensamos que una ave es común y puede tener problemas de conservación, como es el caso del gorrión común o la golondrina común y demás, ¿no? Entonces es muy importante tener programas de seguimiento basados en aves comunes. Se hacen dos muestreos al año, o dos recorridos, porque veréis que este se realiza mediante transectos, recorridos a pie. Y bueno, hay un primer recorrido que se hace entre el 15 de noviembre y el 31 de diciembre. Se aconseja en las zonas más templadas, ¿no? En las zonas sur y este de la península ibérica y Canarias y Baleares, hacer ese muestreo más cercano al 15 de noviembre que al 31 de diciembre, mientras que en las zonas más del norte, pues en Castilla, León y todo el norte de Cataluña, Navarra, el País Vasco, Cantabria y demás, hacerlo más hacia el 31 de diciembre. Mientras que el segundo recorrido, que empieza el 1 de enero, mismo, entre el 1 de enero y el 15 de febrero, más cerca del 1 de enero en las regiones más templadas, un poquito más cálidas, y el 15 de febrero las más frías. En cualquier caso, es importante que, bueno, esto son recomendaciones y lo que sí que es importante es separar los dos muestreos, porque veis que un muestreo se podría realizar el 31 de diciembre y otro el 1 de enero. Entonces no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, como mínimo, la metodología dice que hay que separar unos 20 días entre el primer muestreo y el segundo. También para dar un poco pie a que pueda haber cambios en las aves, pero no debido a que hayan desaparecido o no, sino que hay aves que llegan antes a invernar o que ocupan antes las zonas o que se van antes o después. Entonces, para según qué aves se cogen unos periodos u otros. Luego, es importante tener en cuenta la elección de la zona de muestreo y siempre decimos que lo más importante de todo es que sea un lugar fácil de muestrear. Puede ser interesantísimo muestrear en un lugar de alta montaña que conozcamos, pero que si es un lugar que nos cuesta llegar 1 hora y media en coche y luego caminar 20 minutos para empezar el muestreo, pues al final, obviamente puede ser un dato súper interesante, pero lo más probable es que al cabo de mucho tiempo nos cueste a nosotros mismos realizar ese muestreo por las dificultades que conlleva desplazarse y demás. Con lo cual siempre recomendamos que sean lugares próximos o que, bueno, cada cual puede hacerlo como quiera y que hay veces que una persona tiene una casa en el campo, pues podéis el día antes a pasar la noche a esa casa de campo y empezar desde ahí el muestreo. Pero bueno, lo que os queríamos decir es que lo importante es que sea un muestreo fácil de hacer y que no contemple complicaciones como que haya fincas que pueden cerrar el acceso o que sean lugares en los que durante el invierno, por ejemplo, haya caza y haya algún camino cortado y demás, ¿no? Entonces, o que no se pueda acceder a una finca privada y demás. Además, ahora con la situación que tenemos, pues es obvio, hay que respetar las medidas, ¿no? que están implantadas en cada comunidad autónoma o en cada región o municipio para el bien de todos, ¿no? Con lo cual eso también es importante contemplarlo. Siempre que se muestra hay que registrar en la lista, tiene que estar y hay que darle esas coordenadas de los recorridos que se hacen, que es el punto de inicio y el punto de final. Eso se suele hacer con un GPS o ahora con el móvil, como se pueden guardar las posiciones. La primera vez que se hace es importante guardarlas y las siguientes veces se repite ese mismo recorrido, con lo cual solo es necesario tomarlo la primera vez. Sí que es verdad que recomendamos que sea un lugar conocido también porque
es importante conocer la zona. Entonces, por ejemplo, que no cruce un barranco. O sea, se puede preparar este muestreo desde casa a través de fotos aéreas, de Google Earth y demás. Y a lo mejor tú puedes ver que hay un recorrido que pasa por un barranco y que aparentemente es sencillo, pero luego cuando llegas allí pues no es tan sencillo, o según qué épocas lleva agua o no lleva agua, con lo cual es importante conocer la zona. Y si queréis empezar este mismo año, los que os podáis animar, sí que os recomendamos que veáis esa zona antes, que hagáis un recorrido de prueba para ver que efectivamente se puede hacer. Luego, la descripción del hábitat, además que se pide cuando se envían los datos, es importantísima porque luego veréis que las tendencias, la información que se saca de estos programas tienen en cuenta el hábitat. Cuando hay cambios importantes hay que notificarlos. En la plataforma donde se introducen los datos hay un espacio para ello y pueden producirse, ¿no? Pues, por ejemplo, un incendio forestal que se haya dado, pues lo que era un bosque o un matorral denso mientras estábamos muestreando, de repente un año después del incendio, pues es un ambiente muy diferente, con lo cual eso se notifica y se tiene en cuenta para los análisis, para no perjudicar, ¿no?, la interpretación de los datos que pueda salir. Sí que es otra cosa muy importante, es que los transectos recorran siempre hábitats homogéneos, es decir, que no se empiece en un pinar con un arbolado muy denso y a medio transecto pasa a ser un ambiente agrario y luego de repente es un matorral y demás, ¿no? Porque, como os decía, se relaciona los datos que obtenemos de cada transecto con los puntos o sea, con el hábitat muestreado, con lo cual si tenemos un transecto con 3 hábitats distintos, esos datos no se pueden interpretar. ¿Vale? Este es un ejemplo en el SACIR. Como os decía, se hacen recorridos a pie. Son 8 recorridos de 15 minutos, caminando a un paso lento que nos permita ir escuchando las aves tranquilamente, identificar si hay que pararse, porque hemos escuchado un ave que no las hemos escuchado bien, no hemos observado un movimiento de un ave, pero no hemos distinguido bien, queremos esperar a que salga del matorral en el que se ha escondido o que aparezca entre las ramas. Obviamente eso se puede hacer y no hay que parar el reloj, excepto si estamos mucho tiempo, ¿no? Pero, bueno, la idea es esa, son 8 recorridos de 15 minutos andando a paso lento. Generalmente, estos son 3 ejemplos. Veis que está puesto sobre una cuadrícula de 10 kilómetros porque todos los programas de seguimiento que hacemos nosotros se basan en cuadrículas de 10 por 10 kilómetros. Entonces, cada voluntario tiene asignado una cuadrícula y en esa cuadrícula se hace ese muestreo. El muestreo también puede ser de diversas maneras, como está propuesto aquí. El ejemplo 1 empieza en el pueblo y, de hecho, pues puede empezar en la misma puerta de vuestra casa y que ese primer muestreo sea siempre, obviamente, en el mismo ambiente hasta que abandonáis, hasta que salgáis del pueblo. O justamente a la salida del pueblo o de la ciudad cuando entráis ya en otro ambiente. Este primer ejemplo hace un semicírculo, llega a una carretera, entonces igual se puede volver por esa carretera o puede venir alguien a recogerte o puede ser una parada de autobús en la que puedas volver a casa. El ejemplo 2 es muy similar, pero con 4 transectos realizados dentro del núcleo urbano. Y el ejemplo 3 es otro ejemplo que se empieza desde un punto y se hacen esos 8 transectos seguidos. Otra cosa que recomendamos para escoger los transectos es que sea el punto final, siempre que se pueda, también, pero teniendo en cuenta la comodidad de los participantes, es que esté cerca del primero, en el sentido de que luego no haya que volver a hacer una vuelta larga desde que se ha acabado hasta el punto de inicio. Esta es una recomendación, cada cual puede hacer lo que quiera porque realmente los diseños se hacen al gusto del participante. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo 3, ese participante cuando acabe el transecto 8 tiene que volver por ese mismo camino hasta el punto 1 andando. O lo mismo, puede ir alguien a recogerle.
Pero bueno, es simplemente para que tengáis en cuenta, ¿no? Que hay muchas formas de escoger los transectos, pero que lo importante es que sea cómodo y que al final podéis escogerlo como consideréis, ¿no? Hay muchas posibilidades. Esto es simplemente, no os preocupéis de que no veis nada. Puedo hacerlo un poquito grande para que veáis algunas cosas. Estos son los hábitats que hay en los programas de seguimiento. Cada transecto se asigna un tipo de hábitat. Entonces, pues, por ejemplo, en hábitats urbanos, pues eso, pues estoy en un ambiente humanizado porque es un pueblo. Como es un pueblo pequeño, no es una ciudad, pues no supera los 2 kilómetros, pues el código es F39. La cobertura del arbolado, pues en este caso pues puede ser baja, hay poquitos árboles dispersos, con lo cual sería un 0,1, pero hay mucho matorral, pues más del 25% del área tiene matorral, pues aplicarse código 0,2. Estos luego son los códigos que se introducen en la aplicación asignado a cada transecto. Y esto también solo hay que hacerlo el primer año, porque obviamente como todos los años se repite el muestreo en los mismos sitios, se hacen los mismos transectos y por eso se pueden calcular las tendencias, no hace falta tomarlo, a no ser que haya un cambio muy drástico en el hábitat. De todas formas, esto, igual que el resto de cosas, si tenéis dudas, al final de la presentación os pondremos un par de correos de contacto para que podáis preguntarlo y bueno, hay coordinadores regionales para todos los programas de seguimiento que os atenderán, ¿no? Para resolver cualquier tipo de duda. Estas son las fichas con las que se rellena SACIR. Entonces, en el campo te puedes llevar tanto una hoja hay una hoja en PDF disponible que se puede imprimir para llevar al campo o hay una aplicación de móvil que también se puede descargar que ahora os contaré, con la que se puede hacer todo el conteo. Y bueno, es así lo que os decía antes, simplemente para cada recorrido se anota la hora de inicio, las especies que se ven, se van listando y el número de contactos para cada una de ellas. Entonces, mientras se va haciendo ese recorrido, pues anota petirrojo, pues he escuchado 1, mirlo, he escuchado 2, curruca capinota, he escuchado 1. Otro petirrojo, pues se añade, ¿no? Entonces vas anotando todos los contactos y al final aquí en estos cuadritos se suele hacer la suma cuando se vuelve a casa y demás. Con la aplicación, que os contaré al final de la presentación, es mucho más cómodo porque una vez tienes metido los datos, simplemente vas diciendo es una especie nueva que para este transecto, el petirrojo, y apretas el botoncito de suma de observación. Entonces, más 1, más 2, más 3, tal. Y es mucho más, también es rápido, es intuitivo. Esto te permite, bueno, cuando los datos son incorporados a la aplicación, que cuando se anota en papel, luego los datos se suben a través de la aplicación web, que es seguimiento de aves.org, luego al final también os he dejado el enlace. Y bueno, introduciendo todos estos datos a lo largo del tiempo se obtienen, cuando ya tienen muchos años de seguimiento, pues cada cual puede observar cómo va cambiando el número de contactos para cada especie, en este caso alondra común, para la cuadrícula VK7060, pues cómo van cambiando esos contactos, se van haciendo más abundante o no. De una manera intuitiva podemos ver nosotros mismos hacer ese seguimiento a las cuadrículas. Y bueno, es importante tener en cuenta una serie de errores que son comunes de evitar, porque son cosas que a veces no se piensan o no caes en la cuenta. No es que no se piensen, sino que no caes en la cuenta que puede ser un error. Y es eso. En primer lugar, lo que os he dicho antes de los hábitats homogéneos, porque es así como se relacionan las abundancias de las especies y las tendencias de las especies por los hábitats. Y luego las condiciones de los muestreos, que deben ser homogéneas a lo largo de los años. Entonces, que siempre sea la misma hora en la que se realiza o una hora muy parecida y que también las fechas sean muy aproximadas, porque, por ejemplo, aun cumpliendo los rangos en los que se pueden hacer los muestreos, no tiene sentido hacer un muestreo un año el 15 de noviembre y al año siguiente hacerlo el 31 de diciembre, porque las aves habrán cambiado, la comunidad de aves habrá cambiado,
no porque haya más o haya menos, sino porque han pasado un mes y medio y probablemente las aves presentes sean muy diferentes porque hace más frío, el 31 de diciembre que el 15 de noviembre, o cualquier otra condición, no debida tanto a los cambios en la comunidad de aves, ¿no? O en la población. Es importante muestrear esas 2 veces, como os he dicho, además siempre los mismos transectos. Una vez que se establecen esos transectos, no se han de cambiar, salvo fuerza mayor, ¿no? Y bueno, pues es importante hacer esos 2 muestreos. Si algún año, por lo que sea, no se puede hacer, pues alguno de ellos o incluso los 2 no pasa nada, pero es importante no perder esos muestreos, ¿no? Hay casos, y sobre todo ocurre en invierno, que podemos ver grandes bandos de aves en los que no podamos a lo mejor reconocer cuántas son. Pues según qué zonas en España puede haber bandos mixtos de gorrión común y gorrión moruno, o bandos mixtos de estornino negro y estornino pinto y más, ¿no? Entonces, hay veces que es imposible discriminar, ¿no?, esas especies. Para ello está contemplada la posibilidad, pues, de poner Sturnus sp, ¿no?, para los estorninos. Y luego también, cuando son bandos, se ha de tratar de estimar siempre cuántos hay, aunque sea difícil. Hay que intentar hacer una estima lo más aproximada posible. Hay que tener en cuenta que es mucho más importante tener un valor de un bando de aves, es decir, había 50, antes que no anotar nada, porque esas 50 aves estaban, igual eran 60, pero hemos contado 50, ¿no? Pero estaban. Entonces, hay que intentar aproximarse siempre. Y luego no hay que tener miedo. Si hay una especie que no sabemos reconocer o que no nos ha dado tiempo a distinguir, se anota como especie desconocida y ya está, no hay ningún problema. Nadie va a estar revisando estos datos para decir esta persona no sabe distinguir especies o tal, no. Así hay que reconocer. Y nos pasa a todos los que trabajamos o somos aficionados a las aves, que hay veces que no podemos distinguir algún ave, con lo cual hay que asumirlo, y para eso está esa categoría, no pasa nada. Y además, sobre todo, porque esas especies desconocidas generalmente van a ser las raras, las que van a estar pocas veces en nuestra zona, con lo cual estamos haciendo un seguimiento de aves comunes en invierno. Entonces, el hecho de que si el acentor es muy raro en nuestra zona, un año no lo haya aparecido y no lo hayamos sabido detectar, no va a tener ningún impacto en nuestros datos, ¿no? o en los resultados o las tendencias que salgan de nuestros datos. ¿Y qué información se obtienen? Estos son los resultados más que se han elaborado más recientemente. Y, por ejemplo, para las aves comunes en invierno, voy a hacer más grande la gráfica para que lo veáis mejor. Generalmente, estas son las aves forestales, y a las aves forestales, tanto en invierno como en verano, son las aves que tienen una tendencia positiva. No es una gran tendencia positiva, ni mucho menos, pero sí que es positiva. Y estáis viendo cómo la tendencia forestal general está de color azul, que es positiva, pero la tendencia no es exactamente igual, aunque muy parecida, para los bosques mediterráneos, o el ambiente forestal mediterráneo, que es este verde más clarito, o el bosque eurosiberiano, de las zonas del norte de la península. Son tendencias diferentes y por eso es tan importante tener en cuenta, aunque en este caso sean prácticamente paralelas, o tengan una dinámica prácticamente idéntica, hay otros casos en los que no es así, como ahora veréis. Este es el caso, a ver, la tendencia en medios arbustivos, que como en gran parte ocurre durante también la época de cría, tiene una tendencia incierta, más o menos estable, en la que es uno de los casos en los que hace falta más, o es más importante el añadir cuantos más participantes trabajando en estos tipos de medios mejor, porque a veces que la tendencia es incierta, pero porque faltan datos. De todas maneras, parece que es una tendencia estable, con
y en cierta manera esa incertidumbre de la tendencia es porque tienen fluctuaciones importantes cada año, las especies ligadas a los ambientes arbustivos. Y por otro lado, en medios agrícolas, veréis aquí, voy a quitar estas de aquí del todo, veis que según qué tipo de ambientes agrícolas, esto es el de todo el conjunto de hábitats, ¿no? Pues hay hábitats como el de ambientes urbanos, a los que durante el invierno a las aves, al conjunto de aves urbanas les va bien, puede haber alguna que no le vaya bien, pero al conjunto sí. Y bueno, por ejemplo, las forestales pues han tenido una época mala, pero se recuperan. Las acuáticas, una tendencia descendente. Bueno, veis que hay distintas tendencias para cada una de ellas, de estos ambientes. Y es por eso que es tan importante el trabajar, el tener cuantos más datos disponibles, cuanto mayor cobertura, tanto en cuanto a territorio de España cubierto como tipos de ambientes cubiertos, pues mucho mejor. Ahora os queríamos contar el seguimiento de aves comunes en invierno en medios urbanos, porque es un programa independiente del SACIN, pero que, bueno, es el programa SACIN, pero se hace en medios urbanos. Lo trabajamos de una manera independiente porque cambia ligeramente la metodología. En cuanto a los muestreos es exactamente lo mismo. De hecho, esta diapositiva probablemente no cambie nada entre la que habéis visto antes y esta. Las fechas de muestreo son exactamente las mismas. Un primer muestreo entre el 15 de noviembre y el 31 de diciembre y un segundo recorrido, un segundo muestreo entre el 1 de enero y el 15 de febrero. ¿Cuál es la diferencia? Que en el seguimiento en ciudades se hacen solo 4 recorridos, o sea, 4 transectos, perdón, en vez de los 8. Aquí puede dar lugar a confusión porque antes aquí está hablando de recorridos, pero realmente es muestreo 1, muestreo 2 y aquí son eso, 4 transectos, ¿no? Los que se hacen en las ciudades. De nuevo se hace la descripción del hábitat y demás, ¿no? Igual que en cualquier otro, igual que os he contado antes con el SACIN. Aquí en las ciudades sí que es un poco más complicado el hecho de encontrar ambientes homogéneos, pero vamos, es factible. Hay parques urbanos en los que se puede hacer un recorrido, a lo mejor incluso medio circular, entrando a lo mejor por la parte norte y saliendo por la parte oeste, recorriendo, haciendo casi un círculo por dentro del parque, o se puede hacer recorridos por una calle, siempre manteniendo eso, que el barrio sea, o que los edificios sean muy similares, ¿no? La configuración del hábitat al final. Y bueno, aquí más que nunca es importante en las ciudades salir a mostrear temprano, igual que en el otro SACIN o igual que cualquier tipo de muestreo. Es importante empezar temprano, generalmente en la primera hora desde que sale el sol, porque es en esas horas es cuando, o sea, en esas primeras 4 horas, a partir de ese momento es cuando las aves son más activas y es cuando son más detectables. Entonces, todos habréis salido al campo y si salís a las 3 de la tarde con un sol de justicia, pues prácticamente no se escucha nada ni se mueve nada, pero si salís a primera hora están las aves cantando. Entonces, por eso se recomienda. Y en las ciudades también, en la medida que el ruido es mucho menor. También es verdad que es recomendable hacerlo un fin de semana porque también la presencia de gente en las calles, en los parques a primera hora es menor que en fin de semana. Y como veis, es fácil. Al final es coger un mapa de la ciudad, eso se puede hacer con Google Earth y buscar ese recorrido. Aquí es importante también hacer una jornada de prueba por aquello de que son transectos, cada vez tardan 15 minutos. Entonces, ver que ese transecto que tú has planeado sobre el papel realmente te cueste 15 minutos hacerlo. Y así es fácil pues, hacer ese recorrido, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí es un ambiente solo de parque, un ambiente de edificios altos, prácticamente sin nada de vegetación. Aquí edificios altos con zonas abiertas y algo de vegetación entre ellas, pero poca.
Aquí mucha más, vegetación entre ellas, ¿veis? Pues un poco la idea es esa, ¿no? Coger ambientes similares. Sobre todo en medios urbanos es bastante factible y es un poco el programa de seguimiento que recomendamos si es la primera vez que participáis en programas de seguimientos de SEO, porque el número de especies que nos vamos a encontrar es relativamente pequeño y podemos entrenar un poco ese seguimiento. ¿Vale? Entonces, aquí os voy a poner un poco las ciudades, las especies que os podéis encontrar en la ciudad. Bueno, aquí tenéis a la pequeña Candela que se une a la fiesta. Podía pasar, nos ha avisado antes de que podía llegar a visitarnos. Bueno, os decía que hay pocas especies en las ciudades, con lo cual podemos entrenar el de estas especies. Y sobre todo que podéis contar con la ayuda de los coordinadores regionales que os asesorarán con qué especies os podéis encontrar. Y lo mismo con el trabajo de campo, o sea, en ambientes más naturales que la ciudad. Podéis contactar con los coordinadores y ver qué especies os podéis encontrar para familiarizaros con ella y practicar. Además, tenéis aplicaciones de SEO como el Avefile, que os podéis descargar de Play Store y os ayudan a practicar los cantos. Aquí he puesto una serie de especies que son las más comunes para todos los ambientes urbanos en España. Pues eso, paloma bravía, paloma torca, tórtola turca, que muchos podréis sabréis distinguir. Entre los túrdidos, pues mirlo y colirrojo tizón. Vale, pues bueno, era simplemente contaros cuáles de estas especies son, bueno, y que veáis que dentro de lo que cabe no hay tantas y que es factible, incluso empezando casi desde cero, practicar con todas ellas y familiarizarse con ellas y no tener miedo, ¿no? Porque además, nomás en vuestros muestreos no os vais a encontrar tantas como las que veis aquí, os vais a encontrar solo algunas de ellas y por eso también sirve el practicar antes, ¿no? Para ganar confianza y ir viendo qué especies hay y tenerlas controladas. Luego las especies exóticas que también las contamos, porque también nos sirve de alguna manera como indicador, aunque para ellas se hacen censos exprofesos, censos nacionales como los que hicimos hace, creo ya 4 o 5 años, para controlar la población, y hay municipios que hacen esos censos por su cuenta, pero claro, nosotros estamos observándolas o las escuchamos, las tenemos que anotar. Y bueno, en España la tendencia de estas aves del conjunto de aves urbanas es positiva y principalmente se debe a un aumento de estas especies, que os he puesto aquí el estornino negro y el estornino pinto, con el rojo tizón y verdecillo. Estas son un poco las 4 especies que, con su tendencia positiva, empujan a que la tendencia del conjunto de aves en las ciudades sea positiva. Pero hay otras especies que no les va tan bien. Luego pasamos al seguimiento de aves nocturnas, el último de los programas que os queríamos presentar hoy, que bueno, de hecho también es uno de los programas sencillos. Es un programa importantísimo porque trabaja con un grupo de especies que en otras condiciones no son detectables, ¿no? Son aves nocturnas. Si salimos de día muchas veces, excepto algunos casos, pues no vamos a encontrarnos con ellas o vamos a encontrarnos con ellas con mucha menos frecuencia de la que están, ¿no? Porque generalmente pasan el día refugiadas en algún hueco, escondidas entre los árboles, sin hacer ningún tipo de sonido. Entonces, este es un programa definido y diseñado especialmente para ellas y que además, como veréis, es importantísimo porque las aves nocturnas se enfrentan, sobre todo al ser la mayor parte de ellas rapaces, y están en la parte alta de la cadena trófica, con lo cual sufren cualquier cambio que tiene lugar en los ecosistemas, ¿no? Vuelve a ser un programa sencillo de participar, porque realmente son estas especies, estas
1, 2, 3, 4, 7, 10 especies solo las que se cuentan, con lo cual lo mismo con esos programas, que esas aplicaciones como Avefile o la aplicación Aves de España que sirven para practicar, pues vamos a poder ganar destreza fácilmente en identificarlas todas ellas y poder participar sin ningún problema en este programa de seguimiento. Además, tienes la peculiaridad y también la parte bonita de él estar haciendo escuchas de noche de estas aves, ¿no? Es muy bonito, ¿no? Por lo que como participante, pues bueno, es bastante bonito el estar ahí de noche escuchándolas. Y bueno, las especies, un poco por contaros cuáles son, el mochuelo europeo, no sé si pongo, yo creo que el campo. Bueno, son especies que generalmente viven en ambientes más fragmentados y demás. No sé si va a sonar el canto. No consigo darle. Bueno. El canto común, que es más propio de ambientes forestales, ¿vale? Está presente en gran parte de España, excepto en las zonas desprovistas de ese dosel arbóreo forestal, como es el interior, algunas zonas de Aragón, el interior de Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Andalucía, Comunidad Valenciana, pues esas zonas agrarias son las que generalmente no tienen esta especie, pero en el momento que hay parches forestales es una de las especies más comunes. Luego el autillo europeo también es propio de ambientes fragmentados, pero también de bosques de ribera. Es una rapaz muy pequeñita con un canto súper característico. El búho real también es una especie característica por el canto que hace, es inconfundible. Vive en ambientes, en mosaicos también, pero en ambientes mucho más abiertos. Es una especie que se alimenta de una gran cantidad diferente de presas, pero que también se está acercando mucho a las ciudades e incluso zonas, sobre todo en el interior de España, en la que ha colonizado incluso zonas urbanas, criando en jardineras de balcones de casas que no están ocupadas, no vive nadie en ellas, pero generalmente este es el tipo de ambiente en el que suele vivir el búho real, ¿no? Ocupando, nidificando en estos huecos. Para ellos, la jardinera no deja de ser un hueco parecido a este que ves aquí en esta pared rocosa. La lechuza común, pues sí que es un ambiente muy ligado, es un ambiente de una distribución muy amplia en España y que está ligado a ambientes agrarios. ¿Vale? Ambientes agrarios, ambientes urbanos, generalmente. Live streaming is on. No sé si sigue. No sé si se me parece que la vale, pues
parece que se ha desconectado el directo. Bueno, pues voy a seguir. Bueno, decía justamente la lechuza. A ver. A ver, que me asegura que estoy compartiendo la pantalla. A ver, me he salido. Vale, pues debo estar compartiendo pantalla. Bueno, la nutrición lechosa es una de las especies más ligadas a los medios agrarios y más ligadas a la cultura popular. De hecho, bueno, siempre hablamos un poco en broma de este fantasma, ¿no? La forma en la que se representan los fantasmas parece estar relacionada con la presencia de las lechuzas, ¿no? En esas casas abandonadas y demás, ¿no? Que de repente sale una lechuza volando cuando alguien entra de noche a esa casa y de repente pues, te aparece algo blanco de repente volando. Y claro, pues la cultura popular, pongámonos cuando empezó esta imagen del fantasma de hace muchos años, pues no es la que es ahora y probablemente esa imagen del fantasma viene de la lechuza. Y bueno, el resto de especies, el búho chico, que también es una especie forestal, no tan bien distribuida como el caro o el búho real, pero bueno, también fácilmente distinguible. La lechuza campestre es mucho más escasa porque depende, la lechuza campestre o búho campestre depende de los años en los que hay mucho topillo. Entonces, cuando ese año hay una abundancia de comida, se establecen las parejas reproductoras. Si no están esas parejas reproductoras, se van a otros lugares a criar. O sea, fácilmente son especies nómadas, es una especie nómada y si no está aquí, está en otro lugar. Con lo cual, el hecho de que le vaya bien, pues de alguna manera se relaciona con cómo va a los topillos y demás. En el caso, luego hay dos especies que no son especies de aves rapaces, como es el chotacabras pardo, de distribución pues en el centro, es una distribución más de ambiente mediterráneo, como si dijéramos. Es muy difícil de ver, tanto cuando está nidificando, porque se confunde muy bien, bueno, muchos lo conoceréis, puede estar perfectamente en este tipo de ambientes y hasta prácticamente no lo vas a pisar, no se levanta porque es una ave muy críptica. Y bueno, se define de esa manera, ¿no? Intenta pasar desapercibida y no llamar la atención, no alzar el vuelo, si no es indispensable. Luego también incluso cuando hacen la puesta, fijaros cómo son los nidos, es un huequecito que escarba entre las plantas y los huevos son como si fueran dos piedras. Y luego cuando nacen los pollos, pues lo mismo, son prácticamente inconfundibles. Bueno, pues es una especie que, a pesar de ser prácticamente imposible de ver, bueno, es muy difícil de detectar, su canto es muy característico, es un canto muy potente. ¿Vale? Y luego el chotacabras gris es una especie diferente, es una especie de un ambiente mucho más continental, ligado, de hecho, España es el límite de su distribución, están prácticamente en toda Europa y hay algunas zonas de España en las que están, y cuanto más al sur es porque están en zonas más montañosas de un clima un poquito menos cálido, ¿no? O menos árido. Y tiene un canto, lo mismo, es una especie muy críptica, pero que tiene un canto muy diferente también a la del chotacabras pardo e indistinguible. ¿Cómo se muestrea con el programa Noctua? Pues lo mismo, se escoge una cuadrícula de 10×10, que es la que haremos, sobre la que muestraremos, y en ellas escogemos 5 puntos de muestreo. Se hace sin banda y estamos en cada punto 10 minutos, escuchando y anotamos todas las observaciones.
También es importante hacer, pues eso, esos puntos pueden estar colocados a lo largo de una carretera, en la que vamos saliendo de esa carretera, entramos en un bosque, o una pista forestal que conozcamos que se pueda transitar siempre sin problemas, y vamos parando en esa pista forestal y vamos haciendo esos puntos de muestreo. Siempre que los puntos se hacen sobre el mismo lugar que recorremos, conviene esperar un poquito, porque claro, si vamos en el coche, que es lo que generalmente se suele hacer, estamos haciendo un ruido, entonces debemos parar el coche, que vuelva un poquito toda la normalidad, esperar 2-3 minutos y empezar ese muestreo. Los puntos de muestreo, igual que los otros, pues tiene que ser un hábitat homogéneo, entonces no nos podemos poner en el límite, si es una pista forestal, por ejemplo, en el límite entre el bosque y unos campos de cultivo, porque tenemos la mitad del área muestreada de un tipo y la otra mitad de otro, entonces debemos parar siempre, tratar de parar en un mismo tipo de ambiente siempre, o sea que todo el área que estemos escuchando sea del mismo ambiente, evitar entrar en fincas privadas, excepto si es la nuestra, y eso, y lugares de acceso restringido limitado, mejor evitarlo porque posiblemente un día vayamos a salir a muestrear y no podamos porque por alguna razón han cortado ese camino. Siempre lo mismo, igual que en cualquier otro programa de seguimiento, hay que buscar lugares cómodos y que el muestreo sea lo más cómodo posible, porque hay que tener en cuenta que la utilidad es que esto se repita a lo largo de los años, los muestreos que hagamos. ¿Cuántos muestreos se hacen o cuántas visitas se hacen? En principio se hacen 3 visitas. Y depende de... Y es para poder obtener muestreos o información de todas las especies. En la primera visita es cuando es más fácil de detectar el carabo y el búho real, es cuando se emparejan, empiezan a hacer esos cantos de llamada, cantos de celo, y es el momento en el que esas especies son más detectables, incluso hasta febrero. Entre marzo y abril, esa segunda visita, para el resto de especies sedentarias o locales que están todo el año aquí, como el búho chico, el mochuelo, la lechuza, pero que empiezan a criar un poquito más tarde, porque tienen un periodo de cría más rápido, entonces no necesitan empezar antes. Y la tercera visita ya entre abril y junio para estas 3 especies, el autillo, los chotacabras y bueno, son especies que como son migratorias llegan a nuestra región en torno a esa fecha y se empiezan a establecer en esa fecha, con lo cual es el momento que van a empezar a cantar y es el momento en el que están muestreando. De igual manera que antes con esa CIR, en las zonas más cálidas de la península ibérica es mejor empezar a muestrear antes, dentro de un mismo periodo, empezar a muestrear antes, y en las zonas más del norte es mejor empezar a muestrear un poquito más tarde, porque la fenología de las especies cambia entre esas zonas. Pero bueno, eso, solo con 3 visitas a lo largo del año es posible hacer un control de esas especies, de todas estas especies. ¿Y cuáles son las tendencias? ¿Qué resultados hemos obtenido de estas especies? Pues veis que la caravana que he mencionado antes es una especie local y básicamente entraría en el rango de la segunda, tercera visita de este rango, una especie sedentaria en muchos casos. Y bueno, la caravana, gracias a todos estos muestreos, pues 186 puntos en toda España en la que se está escuchando, o en los que se utiliza el Alcaraván, mejor dicho, para conocer la tendencia, muestra un declive moderado, no es muy fuerte, pero existe el declive, que es lo importante. Para el autillo lo mismo, muchos más puntos de muestreo y un declive. Para el búho campestre la tendencia es incierta, hay pocos puntos de muestreo que sirvan para calcularla, porque es una especie de una distribución muy restringida y, como os decía antes, cada año su reproducción varía y depende mucho de la disponibilidad de alimento, con lo cual ya de por sí es una especie para la que probablemente siempre la tendencia sea incierta, pero bueno, de alguna manera, o al menos a escala local, es importante tener información porque puede haber tendencias locales importantes de detectar. Y... A ver. Bueno, perdón, no había acabado.
Búho chico también tendencia incierta. El búho real es la única especie con un incremento moderado. De hecho, pues, por ejemplo, nosotros aquí en la Comunidad Valenciana estamos observando cómo cada vez está más cerca de la costa, colonizando zonas cada vez más urbanizadas, pinares mucho más sencillos en cuanto a su estructura y demás. Y bueno, es una especie que está aumentando bastante y alcanza incluso unas densidades extremas, ¿no? En el sur de Alicante hay zonas donde la densidad de búho real es prácticamente de las mayores de Europa. El cargo común tiene una tendencia estable, igual que el chotacabros europeo. El chotacabros pelirrojo, que es una ave ligada a los ambientes agrícolas, tiene está experimentando un declive moderado, y el mochuelo europeo también, especie ligada a ambientes agrícolas, también tiene un declive moderado. Mientras que la lechuza tiene una tendencia incierta ahora mismo. Estas tendencias se revisan cada año con la aportación de nuevos datos. Por ejemplo, hay zonas en las que a lo mejor al tercer año es cuando se incorporan los datos a los análisis, o al segundo año, porque obviamente el primer año es un dato solo lo que hay, con lo cual, cuanto más información, todas estas tendencias se van recalculando y generalmente siempre coinciden. Es muy raro que haya cambios, pero también por eso es importante tener una mayor participación para poder estimar todas esas tendencias a escala regional. ¿Vale? Y esta es un poco cómo va cambiando a lo largo de los años. Pues veis que hay algunas especies con una tendencia muy fluctuante, otras especies que tienen una tendencia positiva. Y generalmente, en el caso de las aves nocturnas, pues la tendencia, hay un grupo de especies con una tendencia negativa, ese declive moderado, otras con un aumento moderado y otras con una tendencia fluctuante. Un poco las especies con esos declives más importantes, pues bueno, aunque sea en algún caso es significativo, en otros no, pues la lechuza común, que aunque sea una tendencia incierta, muestra una tendencia, una cierta tendencia, aunque no significativa, hacia que sea negativa, y de hecho en algún momento lo fue, como os acordaréis cuando fue Aves del Año. Y bueno, el autillo europeo, pues que está por aquí, que es el color rojo, pues también. Y bueno, básicamente toda esta información solo es posible gracias a la participación de cientos de colaboradores que salimos al campo a muestrear las aves durante el invierno. ¿Qué tipos de aplicaciones hay que nos ayuden a trabajar? Por un lado, la página web, en la que es seguimientodeaves.org, voy a hacerla en grande para que lo veáis mejor, seguimientodeaves.org, en la que es la aplicación por la que se tramita todo, como si dijéramos, en la que se solicita la cuadrícula, te das de alta como participante, solicitas la cuadrícula en la que tú quieres colaborar, te descargas de ahí el mapa, por si lo necesitas, ese mapa, aunque hoy en día se puede consultar todo con Google Earth y demás. Y bueno, una vez más, tienes también la posibilidad de introducir los datos. Si esos datos los tomas a mano, luego los introduces de esa forma. Y bueno, puedes hacer consultas sobre tus datos y demás. Tienes aquí contacto con el coordinador y luego con la aplicación, una aplicación que se puede descargar desde el Play Store o bueno, desde cualquier gestor de descargas de estas aplicaciones, según el dispositivo que tengáis. Tenéis acceso a todos los programas de seguimiento. Solo aparece, una vez la tengáis descargada, aparece en color en esos programas en los que participéis. Podéis consultar información de todos ellos y también podéis hacer esas consultas que decíamos antes sobre las tendencias, cuántas especies se han visto, cuál es la abundancia de las aves y demás. Y luego, aparte de tener la utilidad de que a través de la aplicación puedes introducir en directo, mientras haces los muestreos,
los datos. Yo particularmente, yo soy un poco romántico en ese sentido, siempre me ha gustado más usar el papel y luego picar los datos a mano, pero vamos, la aplicación la utiliza mucha gente que conozco y funciona perfectamente. Lo digo porque hay veces que puedes pensar, estoy en el campo, perdido en mitad de la nada, no tengo cobertura. No, pues no pasa nada porque toda esta información la almacena el dispositivo y cuando tiene cobertura es cuando se envía a la base de datos. Y luego, bueno, pues hay estas aplicaciones de apoyo como el Aves de España, ¿vale? Que te permite consultar cantos y demás, que incluso para algún momento mientras estás en el campo tienes una duda de esto que ha cantado, que era un verderón o era un pinzón, pues puedes escuchar en un momento esos dos cantos, o cuando acabas el transepto antes de empezar el siguiente puedes refrescar ese canto a ver si ese canto que tenías una duda cuál era, o consultarlo después en casa con toda tranquilidad y demás. Y luego está la aplicación que se me olvidó poner aquí en la diapositiva de Avify, que te permite practicar en casa con distintos ambientes, ¿no? Te dice, tú puedes elegir el ambiente en el que vas a hacer el muestreo, puedes elegir ese ambiente y te van saliendo cantos de aves y tú tienes que identificar. Es un juego, pero es un juego que ayuda mucho a ganar destreza en la identificación de cantos y la verdad es que os lo recomiendo mucho. Está muy logrado y sirve más de verdad porque son el canto más bajito, más alto, según está más lejos, más cerca y al final lo que tú haces es hacer una práctica como si estuvieras en el campo. Y bueno, hasta aquí todo lo que os quería contar, a pesar de todas las dificultades que hemos vivido en esta presentación. Nada, os pido disculpas por las molestias que haya causado y que ha sido un poco ajeno a nuestra voluntad. Y nada, por último, eso, invitaros a participar en los programas de seguimiento. Si tenéis algunas dudas, ahora me están pasando mi compañera Diana las dudas que habéis ido poniendo y ahora os la contestaré. Si tenéis cualquier duda, eso, la principal página que tenéis que consultar es esta, seguimientodeaves.org, que es en la que vais a tener toda la información de todo, o sea, vais a poder hacer toda la gestión de vuestra participación en el programa. Podéis descargar las instrucciones, que os lo he dicho antes. Luego, si tenéis cualquier duda de cualquier programa de seguimiento, podéis escribir a esta dirección, que es la genérica de programas de seguimiento de SEO. Y luego, ya específicamente, en nuestro caso, que yo coordino la parte de la Comunidad Valenciana, si tenéis alguna duda, ahí podéis escribirnos directamente a nosotros. Y lo mismo, o sea, nosotros como coordinadores, pero en la página web de seguimiento de aves, una vez solicitéis participar, tenéis acceso al contacto del coordinador vuestro regional que os atenderá las dudas. Si no queréis preguntar a mis compañeros que llevan los programas, podéis consultar a los coordinadores. Así que nada, agradeceros mucho la participación, el haber estado con nosotros esta hora y media del viernes por la tarde. Y una de las preguntas que me pasan es, si nunca hemos visto de esas aves en nuestra zona, ¿no se puede hacer noctua? Entiendo que es si no sabéis si hay aves nocturnas porque nunca os habéis encontrado con ellas. Yo en este caso lo que plantearía es hacer una prueba. Tenéis la posibilidad de hacer una prueba, de salir una noche, hacer varios puntos de muestreo, ver cuáles son más cómodos de llegar, cuáles no, y escuchar. Y es una de las cosas que también decimos siempre, y es que el cero es un dato. El cero es un dato tanto de partida como al final. O sea, las tendencias positivas pueden empezar con un cero, en el que al cabo de unos años observamos una colonización de esa especie o de esas especies, y el cero es un dato cuando estábamos observando durante una serie de años la presencia de algunas especies y al final estamos observando o no las escuchamos, estamos constatando un declive, con lo cual es importante. Incluso, o sea,
cuando estamos escuchando ese cero, es importante también mantener, porque podemos ver si se recupera la especie o seguir constatando que no se ha recuperado. Aunque entiendo, y también me ha pasado a mí alguna vez de estar haciendo un punto de escucha y no escuchar nada, es decir, pues no vale para nada, no, todo lo contrario. El cero es un dato muy importante también. Así que espero haber contestado esa pregunta. Hay veces que pensamos que no están las aves nocturnas, pero porque no las hemos visto, no las hemos escuchado. Así que os animo a hacer una prueba, si queréis hacerla, para ver si realmente están, porque seguro que va a haber alguna u otra, algún mochuelo, algún chotacabra, escuello rojo, algún pardo, europeo, algún búho chico, algo aparecerá seguro en las escuchas. Y una segunda pregunta es, ¿se puede hacer un censo con varias especies? No acabo de entenderlo. Es lo malo de hacer estas preguntas por YouTube. Eso igual, si queréis escribir, mejor lo hablamos. En los censos siempre salen varias especies. Entonces, nunca hay un censo de una única especie. Entonces, igual hay algo que no he explicado bien y que ha dado lugar a confusión. Y es eso, que si estamos muestreando, por ejemplo, las aves nocturnas, estamos muestreando el conjunto de aves nocturnas, no estamos muestreando solo mochuelo o solo búho chico, estamos escuchando todas y anotando todas las que vemos, igual que cuando se hace el seguimiento de aves comunes en invierno en la ciudad o en el campo. Así que... vale, esa es una segunda parte de la pregunta. Por eso no la entendía. Segunda parte de la pregunta. Censo de todas las especies que se observen con la aplicación. Sí, con la aplicación se pueden anotar todas las especies que se observan. De hecho, eso una vez la observas ya te aparece en el listado y solo tienes que decir una vez más escuchada e ir sumando observaciones. O sea que eso, que con la aplicación vas creando un listado, pues la aplicación no deja de ser como una libreta en tu móvil o en tu tablet o lo que sea, y eso, vas añadiendo una especie nueva a ese transecto o a ese punto de escucha y añadiendo observaciones de esa especie. Así que sí, en principio yo creo que no había más preguntas que contestar. Entonces, bueno, esta presentación también va a quedar colgada en el canal de YouTube, con lo cual cualquiera que veáis esta presentación en los próximos días o en los próximos meses, podéis plantear las dudas que queráis a través de estos correos. El correo de sacra@seo a nivel general o a valencia@seos es un poco a nivel nuestro, por estar nosotros haciendo esta presentación, ¿no? Y ser nosotros coordinadores en la Comunidad Valenciana. Así que, nada, pues yo creo que ya está todo y bueno, agradeceros mucho estar ahí, animaros a participar y de verdad sobre todo, que uséis las aplicaciones que hay para practicar los cantos y demás, porque eso, ¿no? Que no se os eche para atrás, porque todos nosotros hemos empezado de cero con lo de la observación de aves y hemos ido aprendiendo poco a poco, con lo cual todo se basa en la práctica y se puede practicar, hacer salidas de campo para practicar, los que tengáis menos experiencia, y practicar incluso desde casa. Más facilidad es imposible. Y cualquier duda que tengáis, lo vuelvo a decir, incluso para preparar los muestreos, para cualquier duda que tengáis, nos tenéis a vuestra completa disposición. Y agradeceros también los que si ya estáis participando alguno, pues ya habéis visto la importancia que tienen estos datos, porque de hecho muchas o algunas de las aves del año con las que se ha trabajado con ellas precisamente porque se ha detectado un declive importante en su población gracias a estos programas de seguimiento. El mochuelo, la lechuza común y la codorniz, pues la de este año, muchas de ellas se trabajan gracias a que la participación ciudadana nos ayuda a corroborar que esas especies están en peligro y a partir de ese momento desencadenar trabajos de conservación a nivel estatal o regional.
Así que nada, pues un saludo a todos y nada, espero que os animéis a todos a participar y vernos pronto. Bueno, un saludo, hasta luego.